Bueno amigos, pues vamos a comenzar el día de hoy. ¿Qué les parece? Si comenzamos orando. Padre, Señor, muchas gracias Dios porque nos permites una vez más estar reunidos, aunque sea a distancia, pero todos con un fin en común que es aprender más de tu palabra, Señor. Gracias porque siempre traes a nuestras vidas palabra fresca, palabra nueva, Señor. Te pedimos que esta noche no sea la excepción, Padre. Habla a través de mí y llega a nuestros corazones, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues el día de hoy el título de este estudio, como lo pueden ver en su pantalla, por cierto, díganme si sí se ve, se llama Del esfuerzo al compromiso y está basado en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Es la mitad de este capítulo 2 el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y la verdad es que no es por lo que dijo Carlita, pero sí está algo fuerte este pasaje, nos llega directo y sobre todo nos motiva. A final de cuentas, Dios lo que quiere siempre en nuestra vida es motivarnos a seguir sirviéndole y sirviéndole con excelencia. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Nada más déjenme encuentro esto. Bueno, vamos a leer el versículo 1 de este capítulo que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo está nuevamente reafirmando a lo mejor lo que vimos o lo que han estado viendo en el capítulo anterior con respecto al esfuerzo. Es sin duda el énfasis de ese capítulo 1, el esfuerzo. Y Pablo, antes de comenzar a hablarle a Timoteo en esta ocasión, nos los reitera. Dice, antes de que entremos de lleno a lo que te tengo que decir, pues, ¿sabes qué? Timoteo, tienes que esforzarte y esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Y bueno, la gracia de Cristo, es decir, es su amor, que es lo que Dios nos ha regalado inmerecidamente, debe ser suficiente motivación para estar siempre dispuestos a ir al siguiente nivel en el servicio, en el ministerio. A veces esforzarnos no es suficiente si no lo hacemos de manera constante. A veces el esfuerzo nos puede llegar en un solo día y decir, ¿sabes qué? Pues lo di todo este día de servicio, lo di todo en el ministerio este día, pero si nosotros no nos mantenemos constantes y no nos comprometemos en el servicio, pues se va a quedar nada más así como una experiencia buena que tuvimos o como un buen día. Y lo que Pablo nos quiere decir y le quiere decir a Timoteo en este día es, esfuérzate y comprométete también con ese llamado que Dios te ha dado. Recordemos que en el capítulo anterior vimos que Timoteo tenía cierta tendencia hacia la debilidad, cierta tendencia hacia el desánimo. Y Pablo le pide entonces que renueve cada día ese compromiso con el llamado y con el don que Dios le ha encomendado. Y al final de cuentas, hoy Dios también nos pide lo mismo, comprometernos con el llamado, comprometernos con el don que el Señor nos ha dado. No sé si ustedes ya tienen bien identificados sus dones o tienen bien identificado ese llamado que ha puesto Dios en su vida. La verdad es que es muy importante, a lo mejor esta clase les va a servir para poder reflexionar en ello, pero es importante conocernos y conocer lo que Dios ha puesto en nosotros para perseverar en eso que Él nos ha dado. Y bueno, también a lo mejor algo que les puede servir para identificar ese llamado es preguntarnos, ¿qué tan a gusto o dónde me siento a gusto sirviendo a Dios? A veces nosotros forzamos ese servicio en un lugar donde a lo mejor Dios no nos ha puesto. Y es muy frecuente, a lo mejor nosotros queremos estar en la alabanza y se nos dificulta cantar y creemos que lo hacemos bien. Y al final de cuentas, aunque nuestro corazón está dispuesto a alabar al Señor, aunque nuestro corazón está dispuesto a agradarle, Dios nos ha puesto dones específicos para ser de mayor utilidad en el servicio en otro lado. Entonces es importante que nosotros podamos reflexionar esta noche cuál es el llamado que Dios nos ha dado y ponerlo pues en práctica y comprometernos sobre todo a seguirlo. Y bueno, vamos a continuar con esto. En el versículo 2 dice lo siguiente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este pequeño versículo engloba todo lo que significa el modelo de crecimiento, el modelo de transferencia de conocimiento dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Y también nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos al convertirnos en maestros. Pablo le encarga a Timoteo que le enseñe a otros la sana doctrina, es decir, lo que escuchó de Pablo,
para que ellos también posteriormente puedan enseñarle lo mismo a otras personas. Y fíjense, algo muy importante es que justo en este modelo o en esta forma de transmitir la enseñanza radica la importancia de que nosotros como líderes o como maestros seamos responsables y cuidemos lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas otras personas lo van a transmitir, lo van a replicar y pasa a lo mejor como el teléfono descompuesto, ¿no? Si no encontramos personas idóneas, como dice aquí Pablo, la información que le va a llegar a los demás va a estar totalmente diferente a lo que dijimos, diferente a las enseñanzas que Dios quiere que sean transmitidas a los demás. Y al final de cuentas se corre el riesgo de que pues las demás personas o incluso nosotros prediquemos herejías o incluso que surjan conflictos doctrinales, ¿no? Que nada tienen que ver pues con la sana doctrina, con el evangelio que debemos nosotros transmitirle a las demás personas. Entonces, ¿cuál es la fórmula para nosotros poder hacerlo bien? Pues es estudiar a detalle las escrituras y también, muy importante, tener el don de enseñanza. Aquí el día de hoy me voy a enfocar mucho en hablar acerca de los dones, porque es también arriesgado a veces nosotros involucrarnos en algo que Dios no nos ha, donde Dios no nos ha puesto. Y en este caso de la enseñanza, es algo muy importante que nosotros estemos seguros que Dios quiere que hablemos de determinada cosa. Y les decía hace rato, la fórmula es estudiar a detalle las escrituras, es estar en constante oración, en constante comunión. Ahora, también las personas que escuchamos, los que escuchamos la palabra del Señor y escuchamos a los siervos que Dios utiliza, también debemos de estar siempre concentrados, siempre enfocados en instruirnos. Es decir, no dejarnos llevar con cualquier enseñanza, cualquier doctrina extraña. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues perseverando en escudriñar las escrituras. Es decir, la responsabilidad es compartida, tanto del que enseña como de los que escuchan, ¿no? Al final de cuentas, Dios lo que quiere es que vayamos directo a la fuente, a la fuente que es la escritura, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere transmitirnos y también para que sepamos transmitir a los demás ese mensaje que Él quiere darles, ¿no? Y bueno, no cabe duda que ser maestros es una gran responsabilidad y es para valientes. Y este día quiero preguntar también, ¿quién de nosotros podríamos decir como Pablo, lo que oíste de mí, eso enseña? Es algo que suena fuerte, ¿no? Pues decirle a alguien más, lo que escuchaste de mí, eso enseña. Y aunque suena fuerte, pues deberíamos todos poder decir eso. ¿Por qué? Pues porque se supone que estamos en constante comunión, porque se supone que estamos en constante estudio de la escritura. Entonces, aunque suene fuerte esta frase, todos deberíamos estar aptos para decir eso. Lo que escuchaste de mí, eso enseña. Les decía hace un momento, es el modelo de discipulado, de evangelismo, de crecimiento por excelencia, ¿no? El transmitir el mensaje de boca a boca. Pero esa transmisión de mensaje debe estar respaldada por un estudio profundo de la escritura, por escudriñar las escrituras y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a entender ese mensaje. Y bueno, también para no asustarnos tanto, es importante que recordemos algo, ¿no? Que el Espíritu Santo es quien nos da lo que debemos hablar. Entonces, si nosotros estamos preparados en el estudio de la palabra, estamos en comunión buscando a Dios y pidiéndole que nos diga qué es lo que quiere que transmitamos, pues el Señor mismo nos respalda en nuestro ministerio y nos hace aptos para enseñar. Y es lo que Pablo le está diciendo en este versículo 2 a Timoteo. Lo que has oído de mí, o sea, la sana doctrina, ante muchos testigos, esto encárgale a los demás hombres, que sean fieles, que sean idóneos para enseñar a los demás. También es un principio de delegar, ¿se acuerdan? O sea, no vas a estar siempre, Timoteo, tú hablándole a todos. Encárgale esto a los demás, a otras personas que sean aptas igual que tú, para que puedan transmitir el mensaje y el evangelio y el reino sea expandido. Y bueno, continuando, da tres ejemplos, Pablo, acerca de cómo debemos ser como siervos, ¿no? Que al final de cuentas es lo que está hablando Pablo con Timoteo. Timoteo era un pastor, entonces él le está dando consejos pastorales. Esta carta es una de las cartas pastorales. Y Pablo aquí también a nosotros nos da tres ejemplos y lo hace con tres personajes. El primero es un soldado, el segundo es un atleta y el tercero es un labrador. Y bueno, aquí es precisamente donde se va a ver más marcada
la transición del esfuerzo al compromiso. Pablo nos dice amorosamente, hijos, yo sé que van a sufrir, yo sé que va a haber momentos difíciles, pero no se desanimen. Jesús los va a fortalecer, que es todo lo que estudiamos en el capítulo 1, ¿no? Pero también Pablo nos dice, bueno, y ya que están animados y saben que van a sufrir, bueno, pues sufran bien, hagan bien las cosas, comprométanse. Y le voy a dar a Timoteo ejemplos de cómo deben ser como siervos. Y entonces es que le da estos ejemplos. Y podemos ver, por ejemplo, en el soldado, dice, sufre penalidades. Eso lo vimos muy marcado en el capítulo 1 y también lo vamos a ver ahorita en el capítulo 2. ¿De qué se tratan esas penalidades que hay que sufrir, ¿no? Pero Pablo utiliza este personaje del soldado diciendo, pues parte a lo mejor de su trabajo es sufrir penalidades. ¿Por qué? Porque muchas veces no está en el lugar que él quisiera. Él está bajo autoridad y si lo mandan a un lugar donde corre peligro su vida, donde pues pueda pasar algo, no le van a preguntar al soldado, oye, ¿quieres ir? Pues no, le dan la orden y él va. Entonces Pablo está advirtiendo, ¿no? El soldado sufre penalidades. Dice también, no se enreda en los negocios de la vida. Si vemos este versículo, que es el versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, el fin de que nosotros no nos desenfoquemos es agradar a Jesucristo, quien nos ha llamado, a Dios, quien nos ha dado ese llamado y nos ha dado esos dones para que los pongamos en práctica. Y es muy interesante esto que dice, no se enreda en los negocios de la vida, es decir, no se deja distraer por nada. Él está 100% enfocado. Aquí lo podemos ver en este tercer punto, ¿no? Su deber lo mantiene enfocado. Y entonces, si lo aplicamos a nosotros, ¿cuál es mi deber? Pues mi deber es cumplir mi llamado. Mi deber es estar siempre enfocado en el llamado que Dios me ha dado y estar consciente de que por muchas dificultades que pueda haber, por muchas cosas que a lo mejor no nos puedan gustar por nuestra naturaleza, pues Dios nos ha dado la orden de estar ahí. Y Dios nos ha dado ese llamado y nos ha dado esa bendición de poder ser instrumentos útiles para la extensión del reino. También pone de ejemplo a un atleta. El atleta dice que es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de esfuerzo, es un ejemplo de determinación. Estas cualidades también nosotros las debemos aplicar en el ministerio, en nuestro servicio. Dice también, su mirada está fija en la victoria. ¿Cuál es la victoria para nosotros? Pues que más personas puedan tener esa bendición de conocer a Cristo, que más personas puedan salvarse, que más personas puedan ser perdonadas de su pecado y tener la esperanza de la vida eterna. Fíjense, también dice, busca ser coronado legítimamente, tanto en el ministerio como en las competiciones, no hay atajos. A lo mejor, pues de que me voy a ahorrar, no sé, algunos kilómetros yéndome por otro lado, si es que están corriendo, ¿no? Tanto en las competiciones como en el ministerio, no hay atajos. Debemos de buscar siempre ser legítimos, coronados legítimamente, dice aquí el versículo. Es decir, caminar rectamente. Al igual que el soldado dice que no desvía su mirada, que no se enreda en los negocios de la vida, nosotros también si utilizamos este ejemplo, debemos entender que Dios ha puesto preceptos, que Dios ha puesto reglas que debemos cumplir. ¿Para qué? Para llegar a ese premio, a esa victoria. Después dice también, su disciplina lo lleva al éxito. Y aplicado en nosotros, ¿en qué me debo disciplinar? Y aquí es donde radica todo. Debo disciplinarme en la comunión con Dios y en el servicio. A veces pensamos que el haber aceptado a Cristo como nuestro Señor automáticamente nos da una comunión muy fuerte, ¿no? Y Dios dice, Jesús, a través de su sacrificio, lo que hizo fue darnos acceso directo al Padre, el que nosotros podamos acercarnos al Padre con confianza, con libertad, en el momento en que nosotros queramos. Pero la comunión esa comunión se ejerce con disciplina. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en orar, consiste en buscar a Dios a través de su palabra, consiste en servirle con amor, con todo nuestro corazón, el estar anhelando siempre la presencia del Señor en nuestra vida. En eso radica la comunión. Entonces, es una disciplina hacerlo día a día.
Y aquí es donde está lo complicado, porque a veces estamos cansados, a veces tenemos problemas que a lo mejor pues hacen que nos desenfoquemos, ¿no? Que nuestra mente esté en otro lugar. Pero esto es una carrera de disciplina. Dice también que debemos disciplinarnos en el servicio. Y precisamente este es el punto que Pablo le quiere transmitir a Timoteo. Es decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí hay comunión con Dios, a lo mejor ya escuchaste todas las enseñanzas que yo te he dado, pero en el servicio es donde no debes tambalear jamás, porque estamos hablando de que hay vidas que dependen de ti. Ahorita lo vamos a ver aquí en el ejemplo del labrador. Dice, el labrador trabaja hasta quedar exhausto, es decir, no es perezoso. Muchas veces nosotros queremos postergar las cosas en el ministerio. Y aquí no se crean, me estoy mordiendo la lengua bien fuerte. Pero a veces lo postergamos, a veces ponemos pretexto, a veces ponemos muchas trabas para poder cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Y aquí nos pone el ejemplo del labrador. Dice que el labrador no es perezoso. Y muchos de esos pretextos que ponemos, pues sencillamente es porque hay pereza, porque hay flojera. Híjole, pues tengo que preparar esto, tengo que pararme temprano, tengo que ir a tal lugar. Y no es porque no podamos, afortunadamente, muchos de nosotros, pues tenemos esas capacidades completas que Dios nos ha dado de poder desplazarnos hacia algún lugar, de poder hablarle a los demás. O sea, Dios nos ha dado dones y nos ha dado los recursos y las herramientas para poder cumplir ese ministerio, ese servicio. Dice también que el labrador tiene la mirada puesta en la cosecha. Y aquí aplicado es, el labrador está siempre deseoso y con la mirada en quién más puede conocer de Cristo. Nosotros también debemos estar con esa mentalidad. Si yo dejo de hablar, ¿cuántas personas a lo mejor no van a poder escuchar de Cristo? Si Dios me ha mandado a tal lugar, es porque el Señor quiere que a través de nosotros siendo instrumentos, podamos hablar a los demás. Pero cuando no vamos, ¿cuántas personas a lo mejor era su última oportunidad para conocer de Dios? Entonces aquí, con el ejemplo del labrador, la pregunta es, ¿en qué me debo esforzar? Y ahí ustedes pueden ver la respuesta, ¿no? En predicar el Evangelio. Al final de cuentas, el ministerio de Timoteo, y estoy seguro que el ministerio de muchos que estamos escuchando el día de hoy, es ese, el predicar el Evangelio. Es la gran comisión es dada para todos los que hemos creído en Cristo, ¿no? Independientemente de si son excelentes alabadores, excelentes, pues, no sé, personas con el don de misericordia. Dios a todos nos da esa instrucción, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces nuestro enfoque debe estar en predicar el Evangelio. Y les decía hace un momento, al final de cuentas debemos recordar que aunque parezca difícil, Dios nos va a fortalecer. Dios es quien nos proporciona las herramientas necesarias para cumplir esa misión que Él nos ha encomendado. Después del versículo 8 al 10 de este mismo pasaje que estamos leyendo, Pablo pone de ejemplo a Cristo y se pone de ejemplo a Él en el aspecto de sufrimiento, pero también nos da claramente la recompensa, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Pues Cristo sufrió, pero al final Él venció. Él venció al resucitar. Vamos a leerlo, dice el versículo 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En este versículo 8, Pablo nos recuerda que Jesucristo también fue hombre como nosotros y que Jesucristo entiende lo que significa sufrir por causa del Evangelio. Por eso le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Y a nosotros también nos lo dice, siempre que estemos quizá en aflicción o que estemos, no sé, desanimados, que estemos siendo perseguidos, que estemos con el ánimo, no sé, caído quizá, debemos recordar que Cristo también vivió ese proceso difícil. Sin embargo, lo soportó por amor de nosotros. Lo soportó por amor aún de los que van a llegar a sus pies. Y además
lo que les decía hace un momento. Cristo logró salir victorioso al resucitar. Al final de cuentas, todo el sufrimiento vale la pena. Todo lo que nosotros atravesemos en nuestro ministerio vale la pena. Porque hay muchas personas, porque hay muchas almas que necesitan escuchar de Cristo. Y el sufrimiento, dice la palabra presente, no se compara con la gloria venidera, ¿no? El sufrimiento que quizá tengamos aquí no se compara con la alegría que hay en el cielo cada vez que una persona acepta a Jesucristo como Salvador. Entonces ahí es donde Pablo hace esa comparación. Dice, Jesucristo sufrió y nosotros lo recordamos, él en su ministerio también atravesó por dificultades, las críticas de los fariseos, lo intentaban agarrar en varios lugares y al final de cuentas padeció lo más fuerte, ¿no? Que fue el dar su vida por nosotros. Fue crucificado y murió también en la cruz por nosotros. Pero aquí Pablo nos está diciendo, pero también no se les olvide que Cristo venció al resucitar, ¿no? Y bueno, después Pablo mismo, en el versículo 9 se pone de ejemplo. Dice, o analicemos esta situación. Dice lo siguiente, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y fíjense la situación difícil que estaba atravesando Pablo. Primero dice que él estaba siendo tratado como malhechor, como el peor de los delincuentes. Recordemos que él predicaba el evangelio. Él no se metía con nadie, pero el trato que estaba recibiendo, él lo describe así, como malhechor. Después, estaba preso. De hecho, esta carta la escribe desde la prisión. Después, las autoridades ya lo habían condenado a muerte. O sea, él sabía cuál iba a ser ya su fin. En esta misma carta al final dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, porque él sabía que ya quizá no iba a salir de esa prisión. Y fíjense algo muy fuerte que también estaba atravesando Pablo. Sus propios amigos creyentes se habían apartado de él. Al final dice, solo Lucas está conmigo. No sé si lo recuerdan. Realmente Pablo estaba atravesando una situación bien complicada por causa del ministerio. Y nosotros no podemos dudar de que Pablo era un apóstol esforzado. Definitivamente no podemos dudar de eso. Tenemos la evidencia en la Biblia de que él se esforzaba. Pero él iba más allá, estaba comprometido con su ministerio, estaba comprometido con su llamado. Y lo podemos ver que incluso en medio de la cárcel, o sea, en medio de su situación de estar preso, él se toma el tiempo para escribirle a Timoteo y decir, ¿sabes qué? Quizá yo ya no salgo de aquí, pero tú continúa con eso que ya has oído de mí. Encarga de los demás que sean aptos y que este mensaje no se pierda. Eso es el compromiso con el ministerio. Ese es el compromiso con el llamado que el Señor nos ha dado. Y a mí en lo personal me gustaría mucho poder, pues, imitar a Pablo en ese sentido. Que a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, nuestro ministerio, lo que Dios nos ha pedido hacer, ocupe ese lugar importante en nuestra vida. Nosotros debemos fortalecer nuestro espíritu por medio de la comunión con Dios, para que cuando lleguen estos momentos difíciles estemos enfocados en continuar ese ministerio. Vamos a continuar entonces. Dice este versículo 10. Dice, la palabra de Dios no está presa. Vamos a leerlo completo. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y luego también nos dice aquí, perdón, es que se me apagó aquí la pantalla, pero dice, la palabra de Dios no está presa. Es decir, Pablo está viendo más allá de las circunstancias amargas que está atravesando. Está viendo más allá de que se ha quedado solo. Está viendo más allá de que está preso. Y aún así, él pronuncia esto. La palabra de Dios no está presa. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo pudo haber muerto, que su voz pudo haber sido callada, pero lo que Dios ha hablado a través de él sigue y seguirá resonando por el mundo entero. Es decir, los hombres morimos, pero Cristo y su evangelio viven y vivirán y seguirán transformando
las vidas de las personas a través de los siglos. Esto es lo que Pablo quiso decir con la palabra de Dios no está presa. Es decir, el hombre que era Pablo, pues ya estaba encarcelado y ya estaba para morir, pero la palabra de Dios no está presa. Y mientras nosotros cumplamos nuestro ministerio, mientras nosotros cumplamos con transmitir ese mensaje, va a seguir transformando vidas. Ese mensaje de Cristo resucitado, de Cristo crucificado, va a seguir siendo el motivo de salvación para muchas personas. Después, dice también en este versículo 10, hablando Pablo, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, que es un poco lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Pablo dice que está dispuesto a soportar todo el sufrimiento, todos los problemas que sean necesarios por amor de los escogidos y también por amor de los que han de llegar a los pies de Cristo. Fíjense, en medio pues de las situaciones adversas, Pablo siempre está enfocado, como decíamos, con el atleta, ¿no? Siempre está enfocado en su ministerio y no importa lo que esté atravesando, no importa lo que esté a su lado. Él dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mientras esté vivo y mientras pueda hablar, mientras pueda escribir, más personas obtengan esta salvación en Cristo Jesús. Y es la fecha aún ahorita en que por medio de la Biblia, por medio de la Escritura, por medio de Jesucristo, de que demos a conocer a Jesucristo, muchas personas más se están salvando, muchas personas más están disfrutando, al igual que nosotros, de esa relación íntima con el Señor, de esa relación con Jesucristo, con Dios. Y eso es lo que debemos buscar nosotros en nuestro ministerio, trascender, pero no trascender como personas necesariamente, sino que el mensaje que Dios nos ha puesto trascienda a través de generaciones, a través de los siglos. Aquí es muy evidente que Pablo nos está mostrando todo el amor que tenía a su ministerio, ¿no? Y al precisamente ser una carta pastoral, está buscando motivar a Timoteo y nos está buscando motivar a nosotros a que de esa manera, como él lo está haciendo, amemos a nuestra iglesia, amemos a nuestros hijos espirituales. ¿Cómo? Al seguir instruyéndolos, al seguir cumpliendo nuestro llamado. Una vez más, el énfasis del tema, ¿no? Del esfuerzo al compromiso. Timoteo pudo haberse esforzado un tiempo, pero si no se comprometía, toda la iglesia que dependía de él, toda la iglesia que Pablo le encomendó, pues imagínense, se iba a perder. Sobre todo, hace evidente Pablo el carácter de Timoteo, ¿no? Que muchas veces es en el que nos podemos identificar, o personalmente yo me identifico, que como que tendemos hacia la debilidad, que tendemos a lo mejor al desánimo. Y a mí me pasa mucho eso. Y yo tengo mis Pablos personales, Saulo, Carlita, Alan, que siempre están, oye, Fe, pues hazlo. Y a veces, no sé, me siento incómodo, a veces pongo pretextos, como les decía hace un momento, y no lo hago. Pero aquí Pablo nos da un ejemplo bien grande de amor a Dios y a su ministerio. Les preguntaba igual al principio, más o menos nosotros ya tenemos identificado cuál es el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Ya tenemos identificado cuáles son los dones que Dios ha puesto en nosotros, porque nosotros debemos ponerlos en práctica y amar eso que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque por medio de esos dones es que el reino se va a extender. Al final de cuentas, todo esto que estamos estudiando y al final de cuentas, todo este mensaje se resume en eso, en poner en práctica nuestros dones y en comprometernos a ir más allá del esfuerzo para que más personas puedan conocer a Jesucristo. Le decía aquí, Pablo está buscando motivar a Timoteo a amar a la iglesia, a amar a los hijos espirituales y a amar incluso a las personas que han de llegar a Cristo. Dice al final, ¿no? Para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, nuestro llamado, nuestro servicio, nuestro sufrimiento también, sin duda debe tener como fin que más personas puedan experimentar ese amor de Dios, que puedan experimentar el perdón, que puedan experimentar la salvación y la esperanza que hay en Jesucristo. Aquí en este versículo 11 al 13
que es el que vamos a analizar ahorita, podemos ver una comparación marcada entre los creyentes y entre los incrédulos. Este pasaje muchas veces ha sido un poco malinterpretado. Ahorita vamos a ver por qué, pero también nos recuerda nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y aunque parece aquí igual un poco fuerte en algunos puntos que vamos a ver, es para motivarnos a que las personas se acerquen a Cristo y pasen a ser de incrédulos, pasen a ser creyentes. Sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo, ¿no? Pero si nosotros no ponemos lo que nos toca, si nosotros no cumplimos eso que Dios nos ha pedido, pues hay que reflexionar en cuántas personas están dejando de escuchar este ministerio. Esto que están viendo ustedes en pantalla es literal, el versículo 11 al 13. Dice lo siguiente: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Analizando este pasaje, me encontré que hay muchos estudiosos que creen que este es un fragmento de un antiguo himno, de un antiguo canto, y tiene algo de lógica, pero podemos también nosotros ver en estos versículos que hay principios muy interesantes acerca de la relación del hombre con Jesucristo. A lo mejor si pudiéramos resumirlo, sería de esta manera, ¿no? La fe en Cristo identifica al creyente, mientras que la incredulidad separa al hombre de Cristo. Otra vez, la fe en Cristo va a identificar a los creyentes, mientras que la incredulidad va a separar al hombre de Cristo. Y vamos a analizar esta línea. La primera dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Cristo murió en sustitución por nosotros, ¿no? En sustitución de nosotros. Pero en el momento en que nosotros creímos en Él, en el momento en el que creímos en su sacrificio, también nosotros fuimos muertos al pecado. Después Cristo resucita y por medio de Él también nosotros tenemos vida eterna. Después Jesús asciende al cielo y nosotros recibimos la promesa de una morada con Él. Por eso nos pone aquí en estos puntos: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, el que ha aceptado el sacrificio de Jesucristo, el que ha aceptado el Evangelio, tiene esperanza con Dios. A mí me impresiona bastante cuánto contenido teológico, cuánto contenido doctrinal es capaz Pablo de expresarnos en unas simples líneas, ¿no? O que, bueno, al parecer simples líneas, tan sencillas, cortitas, pero dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pero nos está resumiendo todo lo que significa el Evangelio. Está haciendo un resumen también de la sustitución, de la justificación, de la propiciación. Todo eso viene aquí. Y bueno, analizando la siguiente línea, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, el sufrimiento por causa del Evangelio tiene recompensa en la eternidad. Y esa recompensa es reinar junto a Jesús cuando Él regrese. Les decía hace un momento, estas líneas también nos motivan a nosotros a cumplir nuestro ministerio. Si hay algo que hemos podido observar en este mensaje, es que no, en ningún momento nos dice que no va a haber problemas. En ningún momento nos dice que no va a haber aflicciones, que no va a haber dificultades. Pero en todo momento, Pablo y Dios mediante Pablo nos está diciendo que hay recompensa, que ese esfuerzo vale la pena totalmente, ya sea por las personas que se van a salvar, pero incluso también esa recompensa que nos da Dios de estar junto a Jesucristo. El simple hecho de poderlo ver cara a cara el día que nosotros partamos a su presencia es una motivación suficiente para nosotros cumplir con diligencia, para nosotros poder cumplir con amor el servicio que nos ha encomendado el Señor, ¿no? Después dice también en la siguiente línea: si le negáremos, Él también nos negará. Aquí ya empezamos con la parte del incrédulo. Al principio hablábamos de los creyentes, ¿no? Solamente las personas que han creído en Jesucristo entienden esto, de que si han muerto, viven. Si sufren, reinarán con Él. Pero aquí viene la parte de los incrédulos, de las personas que no han creído en Cristo. Dice: si le negaremos, Él también nos negará. Y esto no nos habla de una negación temporal, a lo mejor como la de Pedro, que lo negó por un momento, sino que realmente es un mensaje que va dirigido a personas que jamás creyeron.
Y aquí lo que nos quiere decir Dios, o lo que nos quiere decir Pablo, es que no importa qué tan buenas, qué cosas tan buenas hayan hecho. Si ellos no reconocen a Cristo como su Salvador, van a ser juzgados, van a ser condenados. Esto es lo que quiere decir. Si alguien niega a Cristo, Cristo también los va a negar. A veces lo enfocamos nosotros o lo queremos aplicar en el creyente, pero la realidad es que estas líneas están enfocadas a las personas que no han creído en Cristo, al igual que la siguiente. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí la fidelidad de la que se está hablando, la fidelidad de Dios de la que está hablando, es la fidelidad a la promesa de salvar a los que han creído en Cristo, pero también de la fidelidad a la promesa de juzgar a quienes no han creído en Él. Por eso dice al final de esta línea, Él no puede negarse a sí mismo, porque cualquier otra alternativa que esté fuera de esas dos sería incoherente, iría en contra de la naturaleza inmutable de Dios. Recordemos que la inmutabilidad de Dios se refiere a que no cambia. Es por eso que Dios nos proveyó el único medio, el único camino a la salvación, que es Cristo Jesús. No hay ninguna otra forma. Entonces, Dios no puede negarse a sí mismo. Y aquí es lo que nos quiere transmitir Pablo, lo que nos quiere transmitir Dios también, ¿no? Si nosotros no hacemos nuestra parte en el servicio, pues muchas personas a lo mejor no van a escuchar, no van a conocer de Cristo. Y es una responsabilidad muy grande. Les comentaba hace un momento también de la responsabilidad de ser maestros, ¿no? Pero al final de cuentas, esta responsabilidad es para todos. Se trata de la gran comisión, entonces nuestra responsabilidad es hablarle a los demás. Yo quiero que reflexionemos un momento con respecto al llamado que Dios nos ha dado. Que reflexionemos también un momento en todas esas veces que hemos sentido dentro de nosotros las ganas de hablarle a alguien, que hemos sentido en nosotros y se sienten como ganas fuertes, o sea, se siente como ansiedad de querer ir a hablarle a los demás y por una u otra circunstancia nos resistimos. No debemos permitir que eso vuelva a pasar jamás. Es algo difícil, es algo que Dios pone en nosotros, esa capacidad de poderles hablar por medio del Espíritu, ¿no? Si nosotros tenemos en mente, si nosotros hemos pensado en alguien que necesita escuchar del Evangelio, que necesita escuchar de Cristo, no nos detengamos. No importa las limitaciones que quizá creamos tener. No importa que creamos que no somos aptos. No importa que creamos que no tenemos el conocimiento. Dios nos dice, ¿sabes qué? Ya te comprometiste a poner en práctica tu llamado. Dios sabe el esfuerzo que haces y Dios también sabe que te has comprometido a cumplir ese ministerio. Entonces, como decía Pablo, por amor a las personas, por amor a esos que han de llegar, todos nosotros hagámoslo. No nos quedemos ya con esas ganas, nos quedemos a la mitad de cumplir nuestro ministerio, por amor de los demás. De igual manera, recordemos a lo mejor a la persona que nos habló de Cristo. ¿Se imaginan si se hubiera contenido ese día? Sabemos las verdades espirituales. Al final de cuentas, si Dios en su voluntad está buscarnos, si Dios está, bueno, Dios está en voluntad de buscarnos, siempre está dispuesto a que nos acerquemos. A lo mejor pondría a alguien más, pero nosotros debemos entender y a lo mejor tenemos en mente a alguien que nos ha hablado, que nos habló para podernos acercar. Y si nosotros pensamos que ellos se hubieran contenido ese día, si nosotros nos ponemos a reflexionar y decimos, ¿qué hubiera pasado si esta persona no me hubiera hablado? Dios es lo que nos quiere hacer entender también el día de hoy. Si nos ha dado un don, si nos ha dado un llamado, es para ponerlo en práctica. Y Dios ha puesto en nosotros habilidades, ha puesto en nosotros talentos, ha puesto en nosotros dones, precisamente para que ese llamado se pueda cumplir tal cual la voluntad de Él. Lo que nos hace detenernos es nuestra humanidad. Lo que nos hace detenernos son nuestros pensamientos, que nos dice que no somos, que nos dicen que no somos capaces, que nos dicen que no somos lo suficientemente aptos para poder acercarnos a alguien. Pero Dios ha puesto en nosotros los dones.
Y como dice Pablo, o sea, todas las dificultades que podamos atravesar, debemos hacerlo con alegría y con gusto, porque ese gozo también se va a reflejar en el cielo, cuando alguien más pueda acercarse y pueda conocer de Dios. Y bueno, llegó lo que comentaba hace un momento, ¿no? Llegó el momento de pasar del esfuerzo al compromiso. El esfuerzo puede ser corto, el esfuerzo puede ser temporal, pero el compromiso es algo que debe ser constante, que debe ser para siempre. Y es necesario que nos comprometamos a mantenerlo cada día. Ha llegado el momento entonces de que actuemos, de que demostremos que queremos ser útiles en la expansión del reino de Dios. Y pues el día de hoy la invitación es a reflexionar y una vez más a tomar ese compromiso de ir más allá de nuestro ministerio, de dejarnos sorprender por Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Le entran a este reto de tomar ese compromiso? Yo espero que sí. Y bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Padre, muchas gracias Dios, porque nos has mirado con agrado. Gracias porque has puesto en cada uno de nosotros dones, porque has puesto en cada uno de nosotros un llamado, un propósito, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a llenarnos de valentía, que nos ayudes, Padre, a mantener ese esfuerzo, a mantener ese compromiso, Señor, para poder cumplir con el ministerio que nos has encomendado, Dios. Te pedimos también que nos ayudes a amar a las personas como tú las amas, Señor, que transformes nuestro corazón y podamos ver en ellos que podemos ver en ellos con amor, Señor, como tú los ves, a esas personas que van a llegar a ser, que más adelante también van a ser personas aptas para hablarle a los demás, Padre Santo. Gracias, Dios, porque hablas a nuestro corazón, Señor, y te pido que nos transformes, que nos fortalezcas y que nos ayudes, Señor. Padre, te pido por las personas que están aquí, que tú las bendigas, Señor, y por las personas que igual no pudieron llegar, Señor, que también tú las bendigas, que las protejas en donde quiera que estén. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.